En esta tercera parte de la clase nosotros vamos a abordar cómo analizan a la acción y a la interacción social las distintas microsociologías que tienen como objeto central en cuanto a su análisis a la interacción social. Estas distintas conceptualizaciones tienen que ver con lo que Peter Berger y Thomas Luhmann en algún momento definieron como la construcción social de la realidad. O sea, nosotros hemos visto que para las distintas perspectivas subjetivas dentro de la sociología, la interacción es definida como una interacción simbólica. Por lo tanto, lo que las personas hacen en su vida cotidiana y lo que analizan o interpretan los sociólogos tienen que ver con esos distintos significados sociales que las personas otorgan a los otros y que otorgan a las distintas situaciones en las que tienen que interactuar. A eso apuntan estos autores cuando nos hablan de la construcción social de la realidad. La realidad como una construcción de significados, como este, eh, eh, distintas interpretaciones del mundo a partir que le dan sentido a nuestras propias prácticas y a las formas en que conocemos al otro y nos relacionamos con el otro. El análisis de la interacción social, entonces, siguiendo en este sentido lo que plantea Maciones y Plumer, remite a la idea de la microsociología. La microsociología o las microsociologías lo que estudian es la vida cotidiana y la estudian a través de la interacción social. Se busca analizar aquellos procesos por los cuales las personas crean y dan forma a la realidad mediante la interacción social. Aquí van a aparecer una serie de conceptos centrales que nosotros ya hemos planteado algunos de ellos cuando hablábamos de estas teorías subjetivas y que vamos a retomar algunos otros eh, en la próxima clase. Conceptos como el de interacción social, como el concepto de definición de la situación, la importancia del lenguaje y de los géneros discursivos. Esto ustedes lo van a poder trabajar con mucho más detalle a partir de un ensayo eh, que escriben Bergman y Luhmann en torno al chisme como un género discursivo y cómo eh, permite el chisme incorporar cierta información a las relaciones sociales y a la interacción social específicamente. El concepto de persona social, la idea de biografía, de proyecto, de motivos, de mundo de la vida, que son conceptos propios de la fenomenología, las ideas de explicabilidad, de reflexividad, de la importancia dada al contexto para poder comprender e interpretar lo que se dice en la interacción o lo que se hace en la interacción, que son conceptos que remiten fundamentalmente a la etnometodología. Bien, estas categorías y algunas otras son las que aparecen como caja de herramientas a partir de las cuales la microsociología analiza el fenómeno de la interacción social. La interacción social es vista y es analizada como una realidad en sí muy compleja, ¿sí? O sea, nosotros podemos definir
tal como ustedes lo han visto en la obra de Roger, por ejemplo, o en el mismo Max Weber, a la interacción social como un conjunto de acciones sociales mutuamente referidas. ¿Sí? O sea, la acción la acción de una persona referida al otro y la acción del otro como respuesta a esa acción. Y eso es una interacción social. Pero en la interacción social entran en juego muchos otros elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y en ese sentido, vamos a encontrar en la producción de la interacción tres elementos fundamentales o tres planos que son posibles de análisis en la interacción concreta. La interacción social como un contexto en donde se constituye el carácter significativo, ¿sí? O sea, la interacción social como comunicación o plano de la significación, la interacción social en su constitución como un orden moral, o sea, en lo que tiene que ver con las normas y con el plano de la legitimación, y la interacción social en su constitución como una operación de poder, o sea, como el uso del poder que remite a un plano ligado a la dominación. Entonces, cada uno de estos planos o de estos momentos ligados a la interacción social nos permiten ligar la interacción concreta con ciertas estructuras que son básicas dentro de la sociedad. La estructura de significación, la estructura de legitimación y la estructura de dominación. El primero de estos planos, que tiene que ver con la comunicación, nosotros vamos a afirmar que la producción de la interacción con un carácter significativo depende de la reciprocidad de la recepción en el intento comunicativo. ¿Sí? Aquí el lenguaje es el medio primordial, pero no es el único. Nosotros lo hemos visto. Aparecen todas las cuestiones ligadas a los gestos, a las imágenes, la acción en sí misma que también significa. Además, es necesario tener en cuenta el contexto como un elemento integral en la producción de significados, ¿sí? O sea, una palabra, una oración, un gesto puede tener un significado distinto según el contexto en el que se desarrolle. La comunicación de significados ocurre dentro de un mundo intersubjetivamente acordado entre los actores y por lo tanto hay un conocimiento mutuo, o sea, aquello que se da por sentado, que los actores suponen, en tanto son miembros competentes de la sociedad. El conocimiento mutuo es aplicado en la forma de esquemas interpretativos. Mediante estos esquemas interpretativos, los contextos de comunicación son creados y sostenidos en la interacción. Y por medio de estos esquemas interpretativos, la interacción se une con estas estructuras de significación. Estos esquemas interpretativos son tipificaciones que implican reglas que especifican lo que significan estos gestos, estas palabras, estas imágenes, estas acciones. Reglas que definen el alcance de las categorías y que están constantemente expuestos al cambio y que los actores producen y reproducen constantemente. Por otro lado, tenemos el plano de esta constitución moral ligada a las normas. En la interacción social hay un juego de normas en torno al comportamiento considerado legítimo. La constitución de la interacción como un orden moral puede entenderse como la actualización de derechos y la imposición de obligaciones. Lo que es un derecho para unos es a la vez la obligación de responder de la manera apropiada para el otro. Las estructuras de legitimación implican que si la relación simétrica derechos-obligaciones no se cumple, hay algún tipo de sanción. Sin embargo,
la pretensión de validez de las normas siempre son contingentes. O sea, existe cierto espacio libre para el transgresor para negociar el carácter de la sanción. La sanción, a su vez, no es necesaria, sino que puede asumir diferentes características. Esto implica una diferencia en referencia a la transgresión técnica. Piensen en la diferencia entre la acción teleológica y la acción normativa. A partir de una prescripción técnica, la sanción se vuelve inevitable, mientras que este, en cuanto a la acción normativa, la sanción puede ser negociada, ¿sí? Y el tercero de los planos tiene que ver con el uso del poder. La noción de acción está lógicamente vinculada con el poder, en tanto la acción implica la aplicación de determinados medios, o sea, de determinados recursos para conseguir resultados. El poder entonces representa la capacidad del actor para movilizar esos recursos. El poder, que está inmerso en toda interacción social, hace referencia a la capacidad transformadora de la acción de las personas, y en este sentido se relaciona con la noción de praxis que mencionaba Marx, por ejemplo, o sea, la capacidad de intervenir por parte del actor y modificar el curso de acciones, ¿sí? En la interacción el poder se vincula con la estructura de dominación, en tanto estamos haciendo referencia a un poder que es un poder relacional, la capacidad de influir sobre los otros. Y este uso del poder está en función de los recursos que los participantes movilizan como elementos de la producción de la acción, ¿sí? Que pueden ser recursos ligados a la autoridad, a la amenaza del uso de la fuerza, puede ser el dinero. Esos son recursos que permiten unir este elemento del poder en la interacción con estas estructuras de dominación. Vamos ahora entonces, para ya ir terminando la clase, cómo analizan las distintas perspectivas de estas microsociologías que nosotros hemos mencionado en la unidad pasada, cómo analizan la interacción social o en qué ponen énfasis en la interacción social. Para ello, nosotros vamos a partir de un, un análisis que realizan este, dos autores. Uno se llama Claudio Bencecri y el otro se llama Daniel Winchester, en torno a una situación de interacción social y cómo qué es en qué ponen énfasis las distintas perspectivas en cuanto a esa situación de interacción. La situación de interacción eh, la voy a leer, es la siguiente. Dicen los autores: una mujer entra en un bar. Después de un largo día de trabajo, una mujer entra en un bar para tomar una copa. Camina hacia la larga fila de banquetas que está frente a la barra de caoba, toma asiento. Enseguida la saluda un muchacho sonriente. Hola, ¿qué puedo ofrecerte?, pregunta el encargado de la barra. La mujer examina la carta de tragos un poco para ver los cócteles más exóticos del lugar, aunque luego se decide por un clásico Manhattan. El barman mezcla con gran habilidad el trago, agrega algunas florituras estéticas a la preparación para darle cierto efecto y sirve el cóctel a la clienta. Entonces, ésta vuelve su atención a un televisor que hay encima de la barra para ver los resultados y lo más destacado de los partidos de básquet mientras disfruta de su bebida. Un momento más tarde, la interrumpe inesperadamente el barman con otro Manhattan que ha preparado. Cortesía del tipo de allá, le dice, señalando a otro cliente que sonríe y se acerca a la banqueta de la mujer.
Mientras el cliente se acerca, la mujer desliza el trago hacia él. No, gracias, dice. Puedo pagarme mis propios tragos. Bueno, esta es la situación de interacción muy típica de película o de serie yankee. Y estos autores van a emplear este ejemplo para mostrarnos cómo es analizado por las distintas perspectivas. Y comenzamos entonces con el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico plantea que los significados sociales surgen de la interacción social, ¿sí? Y entonces aquí nosotros nos encontramos con distintos significados, por ejemplo, asociados a este trago que pide esta mujer que entra cansada en el bar luego de un día arduo de trabajo, y entonces el trago tiene que ver con la posibilidad de relajarse luego de ese día de trabajo y descansar y pensar en otras cosas y dedicarse más a algo que tiene que ver con la diversión que con las problemáticas ligadas al trabajo. Y luego aparece otro trago que ya tiene otros significados, porque es el trago que le ofrece como cortesía esta otra persona este otro cliente que está en el bar. Este nuevo trago eh, eh, es significado por la mujer como un intento de establecer algún tipo de relación que tiene este otro cliente con ella, ¿sí? Y en ese sentido, no lo considera afortunado y lo rechaza, ¿sí? O sea, el trago va asumiendo distintos significados. En la interacción social, eh, eh, nosotros nos encontramos con que hay constantemente una manipulación de significados sociales, ¿sí? Podemos, por ejemplo, pensar que esta persona que se acerca a la mujer con una intención de entablar determinado tipo de relación, se encuentra con que esa posibilidad es cortada por la mujer, ¿sí? Y entonces podemos imaginar que, por ejemplo, como ve que ella está interesada en los resultados de los partidos de básquet, eh, puede intentar otorgarle otro significado a esa posibilidad de interacción y, por ejemplo, preguntarle si le interesa el básquet, ¿sí? Y la mujer puede pensar que la primera aproximación de esta persona fue muy poco respetuosa, pero que ella no tiene problema en establecer una charla con esa persona. Y entonces le puede decir que sí, que le interesa el básquet y tal cosa. Y entonces puede que la interacción tome el rumbo simplemente de una charla entre dos personas que no se conocen sobre un fenómeno que es la cuestión del básquet, ¿sí? Entonces, allí hay una serie de significados en torno a las posibilidades que da la interacción que las personas van empleando en, en la interacción misma, ¿sí? Y lo que van haciendo a medida que transcurre esa interacción es definir la situación de la interacción. O sea, se ponen límites a la interacción. Cada uno está diciendo, por medio de sus actos y por medio de sus expresiones, qué es lo que está dispuesto a aceptar en esa interacción y qué cosas no está dispuesto a aceptar, ¿sí? O sea, se define la situación de interacción como una conversación entre extraños sobre un tema cualquiera, ¿sí? Y
esa definición de la situación permite controlar cómo se va a desarrollar la dinámica de la interacción situada, ¿sí? O sea, qué es lo que yo puedo esperar del otro, ¿sí? Y qué es lo que el otro espera de mí en la en la interacción social. Bueno, esos son los aportes o las preocupaciones del interaccionismo simbólico. Aquí aparece la cuestión de los significados sociales, del proceso interpretativo donde se manipulan estos significados sociales y el concepto de definición de la situación como un elemento central. ¿Qué es lo que analiza de esta interacción que nosotros hemos mencionado, la fenomenología? La fenomenología va a analizar cómo estos comportamientos eh, eh, que tienen una motivación subjetiva se vuelven comportamientos intersubjetivos, ¿sí? O sea, la fenomenología va a preguntarse cómo la estructura de la vida cotidiana se constituye por medio de actos de conciencia, y cómo estas experiencias subjetivas se vuelven intersubjetivas. Y aquí aparece el concepto de tipificación, ¿sí? De acciones típicas y de actores típicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros podemos imaginar, volviendo al ejemplo de la mujer que entra en el bar, eh, podemos imaginar que la motivación del cliente que le ofrece un nuevo trago, ¿sí? Este, la motivación es eminentemente subjetiva, ¿sí? O sea, esa persona hace eso que hace porque él tiene sus propios motivos. Pero nosotros desde fuera de la interacción, eh, como meros observadores de la interacción, por ejemplo, si nos ponemos en la situación del barman, el barman va a ubicar ese comportamiento de esta persona que está motivada por cuestiones eminentemente subjetivas. Él sabe lo que él quiere, lo que desea, por qué hace lo que hace. Va a ubicar ese tipo de acción en un en un caso típico de acción, ¿sí? Entonces, el barman va a decir, oh, otra vez un cliente que intenta levantarse a una mujer en mi bar, ¿sí? Y entonces esa es la conducta típica, ¿sí? Entonces, de una acción que es subjetiva y que tiene motivaciones propias de la persona que encarna la acción, nosotros construimos un caso típico, lo ubicamos dentro de un caso típico. Y es a partir de ese procedimiento que el mundo social se experimenta como una realidad objetiva, duradera y compartida, ¿sí? O sea, nuestras acciones, que son acciones individuales y que están motivadas por deseos, creencias, valoraciones propias de cada uno de nosotros, se ubica para el mundo social en ciertos comportamientos que son típicos, que son habituales, que son compartidos y que son duraderos, que no varían a lo largo del tiempo, ¿sí? Y eso es lo que analiza la fenomenología de de estas interacciones sociales. Y por último, vamos a centrarnos en la etnometodología. La etnometodología eh, parte de esta idea de que existen ciertos métodos de comportamiento que son compartidos, y estos
estos métodos de comportamiento que son propios de determinadas comunidades o de determinados grupos sociales, permiten crear y explicar el orden social. ¿Sí? Eh, por ejemplo, si nosotros ubicamos este relato en el contexto de el estereotipo que tenemos de la sociedad norteamericana, por ejemplo, podemos decir que invitar a una mujer a tomar una copa es un método típico, es un etnométodo propio de esa comunidad para establecer algún tipo de relación con esa mujer. ¿Sí? Es una forma de acercamiento a esa mujer. Pero eso es comprendido en un contexto, ¿sí? Que hace a la situación social inteligible y explicable. ¿Sí? Por lo tanto, ese contexto de referencia es lo que me permite a mí explicar las prácticas sociales y definir por qué se establece cierto orden social como resultado de ese conjunto de situaciones y de prácticas sociales que surgen a partir de estos etnométodos. Pero ¿cómo podemos notar esta importancia del contexto o de la situación social? Bueno, lo podemos notar si nosotros ponemos en discusión ese contexto imputado de normalidad de la acción. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que esta mujer que que entra en el bar, es una de las estudiantes de Garfinkel, que era el autor que desarrolla la etnometodología, y que en realidad lo que está haciendo es un experimento de ruptura. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos mencionado los experimentos de ruptura como aquellas posibilidades en donde se pone en discusión esa normalidad percibida de los acontecimientos. Y entonces esta mujer se sienta en la barra del bar y el barman le pregunta qué le sirve. ¿Sí? Y ella dice, quiero una bolsa de consorcio llena de billetes de 100 dólares. Entonces el barman, que sabe que eh, uno de los elementos vinculados con las posibilidades de generar interacción social en un bar tiene que ver con la broma, con el chiste o con las situaciones ocurrentes, la mira y le dice, justo se me acabaron las bolsas de consorcio llenas de billetes de 100 dólares. Y entonces la mujer lo mira y le dice, bueno, entonces lo que quiero es la llave de un Ferrari, por ejemplo. Y entonces el barman ya la mira un poco más alarmado porque la mujer parece seguir en esa actitud de tomarle el pelo, y entonces le dice, no, acá lo único que podemos servir son tragos. Y imaginemos que la mujer sigue con esa actitud, entonces le pide, por ejemplo, bueno, sírvame un trago de oro derretido, por ejemplo. Y entonces el barman ya pensando que esta mujer le está tomando el pelo y que ya se pasó de la raya, le dice, bueno, si no quiere tomar nada, váyase porque aquí yo no estoy para perder el tiempo. Entonces, lo que sucede en este contexto es que
la mujer pone en discusión ese contexto de referencia de las prácticas sociales. Y cuando ese contexto de referencia de las prácticas sociales se pone en discusión, el orden social, dice la etnometodología, se vuelve un orden moral, o sea, aparecen los afectos sociales. La persona se siente mal porque siente que el otro se está burlando, que no está respetando los acuerdos compartidos. ¿Sí? Que los acuerdos compartidos pueden aceptar la posibilidad de una broma, pero no la cuestión de mantenerla a lo largo del tiempo. Entonces, con justa razón, el barman se enoja y le dice a esta mujer que se deje de molestar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la cuestión de la situación social como aquella que le da sentido a la acción y a la interacción social, que vuelve estos contextos de interacción como explicables, y aparece esta cuestión de el contexto como un elemento que le da cierto sentido, cierto significado a las prácticas sociales.